Empieza a grabar la clase, muchachos. Recuerden que tienen que tener prendidas sus cámaras, todos los demás que están entrando. El día de hoy, como les comenté, vamos a estar viendo lo que es la parte de ya la definición, se podría decir, formal del límite. De hecho, no se podría decir es así, la definición formal del límite. Y pues aquí ya vamos a estar trabajando un poquito, cosillas un poco más complicadas, se podría decir. Si de plano tenemos como que complicación con el álgebra o con entender esta parte, que es como que sustituciones y cosas así medio raras, pues sí vamos a tener demasiados problemas en todo lo que resta, se podría decir, de esta segunda introducción, porque también es como un tipo de introducción que vamos a estar viendo, ¿no? Hasta este punto, pues espero que la mayoría de ustedes esté como quien dice entendiendo lo que estamos haciendo, que sí, pues ya vieron que se está poniendo cada vez un poquito más complicado el asunto. Vamos a ver quiénes más se van agregando a la clase. Ok, perfecto. Está Julieta, está Nuria, Ana, Mauricio, Ángel, Fabricio, Samos, Ángel, Aymen, ok, perfecto. Se está uniendo Omar. Perfecto, perfecto. Dilcia, ok, perfecto. Ángela. Muy bien, vamos a esperar unos 2 minutitos más para que iniciemos con la sesión y veamos si no se agrega nadie más. Creo que igual ya somos la mayoría. Mar, Ricardo, Yajaira, ok, Natalia, Emilio, ok, perfecto, María Fernanda. Bien, pues vamos a dar y por iniciar lo que viene siendo la sesión, ya podemos apagar nuestras cámaras para que podamos empezar a proyectar y vamos a ver esta primera parte de la definición formal y algunos detalles de límite. Muy atentos a todo lo que vayamos a ver, muchachos, muy atentos. Pregunten en el momento que no estén entendiendo absolutamente nada, porque si no, nos vamos a estrellar en esta primera parte, ¿ok? Como les había mencionado, hay muchas definiciones aquí, así que pregunten apenas vean que no están entendiendo algo. Muy bien. Hasta el momento, muchachos, hemos hecho, como quien dice, dos maneras no formales, y debo decirlo de ese modo, para encontrar lo que viene siendo con un límite o ver qué es lo que pasa con una función en un punto en específico. Tenemos algo que se le conoce como el método numérico, que es la construcción de esas tablas que veíamos, que damos valores para X, para ver qué es lo que pasa para Y. Esos son solamente la construcción de los métodos numéricos. Y tenemos el otro caso, que es el método gráfico, que es cuando hacemos la grafiquita y vemos por medio de la gráfica qué es lo que ocurre en lo que viene siendo el punto, ¿no?, que estamos trabajando. En ocasiones veíamos que en el punto se podría notar específicamente que sí existía, digamos, un límite, estaba pasando algo ahí, o podíamos decir que no podíamos decir absolutamente nada porque no había como que un límite o algo. Así que como que teníamos todo ese tipo de detalles que teníamos que analizar cuando estábamos trabajando, obviamente con la parte numérica y la gráfica, que es esta que tenemos en los ejercicios anteriores, ¿no? Es lo que teníamos anteriormente. Lo nuevo que vamos a hacer es el método analítico. ¿Qué es el método analítico? Pues el método analítico es cuando nos metemos ya a la parte formal del límite, donde empezamos a hacer un montón de cosas con la función, empezamos a talachar, así le decimos dentro de la parte matemática, talachamos lo que necesitemos para encontrar lo que viene siendo el valor del límite. Cuando tenemos un método numérico, muchachos, tenemos algo tentativo, ¿ok? Cuando tenemos un método gráfico, tenemos algo tentativo. Pero cuando tenemos el método analítico, tenemos algo exacto. ¿Qué quiere decir? Como mencioné, estos dos te ayudan para poder
buscar el método exacto, o sea, para poder evidenciar el método exacto. En la primera actividad que les voy a estar dejando este día viernes, vamos a tener que realizar los límites por el método numérico y el método gráfico, ¿ok? Tienen que realizarlos de ese modo, checar si algo está haciéndose por el método numérico, pues tienen que hacer la tablita, si algo se está haciendo por el método gráfico, tienen que hacer la gráfica y llegar a sus conclusiones solamente con eso, por lo que se está viendo que está ocurriendo con los dibujos, entre comillas, porque no son dibujos, ¿ok? Que vamos a estar teniendo ahí, ¿no? Hasta esta parte solamente alguna duda. El método analítico, obviamente, te lo vamos a ver. ¿Ninguna? Perfecto. Para el método analítico, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos nada más que esto. La definición formal del límite. Aquí ya vamos a utilizar todo lo que viene siendo la simbología, que es esta cosa que está aquí, entender cómo funciona esta simbología, ver qué significa toda esta cosa que está aquí escrita con palabras matemáticas o con símbolos matemáticos. Empecemos con sea f una función definida en un intervalo abierto que contiene a c, y aquí es algo importante, que dice salvo posiblemente a c. ¿Por qué dice esta parte de aquí, muchachos? Vamos a tratar de entender esa definición. Para empezar, cuando yo quiero calcular el límite de una función, yo estoy trabajando el límite teniendo en cuenta un intervalo abierto. Usualmente cuando se les pide calcular un límite en un punto, no trabajas como tal o no te dan como tal un intervalo, pero se entiende que vas a trabajar cerca del punto en el que estás calculando el límite del valor de c, que es este que está acá abajo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo les ponía, ¿qué pasa cuando estamos utilizando, disculpen, el valor x igual a 0? Pues realmente veían que ustedes agarraban valores anteriores a 0 o posteriores a 0. Lo que estamos haciendo es dar un intervalo abierto. ¿Y por qué decimos un intervalo abierto? Porque no queremos ver qué ocurre en los extremos. No nos interesa en lo más mínimo qué ocurre en los extremos. Y más aún, no nos interesa qué pasa en el punto. ¿Y por qué decimos que no nos interesa? Porque aquí lo dice. Pudiera ser que el punto C no esté en el dominio de la función. Y eso ha pasado con varias funciones, como por ejemplo la función 1 entre x. Si yo quería calcular qué pasa en 0, el 0 no está en la función. No aparece dentro del dominio. Así que pues no importa que no esté, no quiere decir que no podamos analizar, repito, qué es lo que ocurre en el límite. Repito, analizar. No quiere decir que siempre va a existir el límite. De hecho, hemos visto que no existe límite para en algunas ocasiones y no está definido el punto en el dominio. Habrá ocasiones en que el punto esté definido en el dominio, pero no existe límite en ese punto. Más adelante vamos a ver esos casos aún más extraños. Hasta esta parte, porque llegamos hasta aquí, solamente esa partecita. ¿Alguna duda con esta parte de la definición? Solo llevamos esa parte. No, profe. No, perfecto. Pasemos a la siguiente partecita. Y dice, y L, un número real. ¿A qué se refiere esto, muchachos? Aquí nos está diciendo que, muchachos, los límites siempre tienen que darles un número. Calcular el límite de la siguiente función. ¿Qué te va a dar como resultado? Un número. Y el número te va a garantizar que existe el límite. Maestro, pero a mí me dio infinito. Pues ya la regaste porque estás diciendo que el límite es infinito. Lo que debes decir cuando te da infinito es que no existe límite. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. Si les da infinito o más infinito o menos infinito, no existe el límite. ¿Okay? Es lo primero que tenemos que notar. Les tiene que dar un número. Maestro, me dio menos 5. ¿Existe el límite? Sí, sí existe el límite. Y es menos 5. Tú lo estás diciendo. Maestro, me dio una fracción. ¿Puede darme una fracción? Sí. Y el límite es esa fracción. Maestro, a fulanito le dio el resultado, no sé, menos 8. Está calculando el límite en un punto y a mí el límite en ese punto me dio otra cosa. Eso es imposible. Si los dos están calculando el límite en un mismo punto, debe darles lo mismo a los dos. Que el procedimiento para encontrarlo haya sido diferente es posible, pero el resultado les debe dar igual a los dos.
Maestro, yo estoy calculando el límite de una función en un punto. Me dio tal cosa. Al compañero le está dando el límite de la función en otro punto, la misma función, lo mismo. ¿Puede pasar eso? Me explico. Alguien está calculando, por ejemplo, el límite de la función f de x en el punto x igual a. Y a alguien está calculando el límite de la misma función, pero en el punto x igual a b. Y les dio lo mismo. ¿Puede ocurrir eso? Sí, eso sí puede ocurrir. Puede haber los casos que exista el mismo valor para el mismo límite en diferente punto. Y eso puede ocurrir. Por ejemplo, en funciones cuadráticas hemos visto que existen valores de y que son iguales para distintos valores de x. ¿Ok? Hasta aquí, ¿algún punto, alguna duda que tengan antes de que siga avanzando? Profe, en el último que había dicho es más o menos como, por ejemplo, que en uno te dé 1 y en el otro -1, ¿no? Pero esos son dos distintos. Yo acá estoy diciendo que cuando calculas el límite de una función, ambas funciones son la misma, pero calculas diferente punto, Uriel, diferente punto, y te da el mismo resultado, puede pasar, puede pasar. Ah, ya entendí. Lo que tú estás diciendo es cuando calculas los límites por la izquierda y por la derecha, son otras cosas distintas. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna otra duda? Muy bien. Entonces ahora pasemos a lo que dice la afirmación. Lo que nos dice ahí es que esta cosa que está acá significa esta cosa que está acá. Antes de pasar a toda esta cosa fea, vamos a aprender a leer esa simbología que está ahí, que ya la he mencionado en algunas ocasiones, pero quizás todavía no le hayan pescado cómo se lee. Eso que está aquí marcado con rojo, se lee el límite de la función. La función la puedes leer la que sea, la que está ahí puesta, o puedes decir la función f de x o g de x, la que sea, en el punto x igual a c. Recordemos que c puede cambiar, voy a ponerlo acá, c puede cambiar, puede ser un número el que tú quieras, el 2, el 4, el 5, el 6, y decimos es L. L también puede cambiar, puede ser un número en específico, un número en concreto. Por ejemplo, si yo les pongo límite de 2x menos 1 cuando x tiende a 4, esto me estaría diciendo el límite de la función 2x menos 1 en el punto x igual a 4, en este caso es, y pues para saber cuánto es, tendríamos que hacer algunas operaciones que ahorita vamos a ver. ¿Se entendió esta partecita, muchachos? El cómo se lee eso que está encerrado de color rojo. Sí, maestro. Sí, perfecto. Y bien, ¿qué significa toda esa simbología que está allá y eso que acabo de leer? Lo que acabo de leerles de el límite de la función fx en el punto x igual a c es L, es la manera, vamos a decirlo en cristiano, de lo que está allá abajo en simbología matemática. ¿Ok? Lo que está en simbología matemática nos dice que para todo, así se lee toda esta partecita, aquí esto nos está diciendo para todo, epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que, esto recordemos que la simbología matemática ya la habíamos visto anteriormente, y esto se lee tal cual como está. Si el valor absoluto de x menos c es mayor a 0 y menor a delta, no voy a escribir toda esa partecita porque es leer lo que está acá, ¿ok? Entonces, y se lee tal cual como está esta parte. El valor absoluto de f de x menos L es menor a epsilon, ¿ok? Esas partecitas que están en la línea, o sea, que puse como líneas, no las voy a leer porque es leer prácticamente, como comento, lo que está ahí en simbología matemática normal y tradicional. Hasta este punto, ¿alguna duda, muchachos? Ahorita vamos a ver qué significa toda esa cosa de para todo epsilon mayor a 0, para existe un delta, ahorita vamos a ver qué es eso.
Pero hasta este punto, ¿alguna duda que tengan? Profe, no se activaba mi micro. Tenía la duda, ¿por qué dice que, ajá, si le da infinito no existe límite? ¿Cómo va eso? No entendí bien. Porque te dice la afirmación que está aquí, que L es un número real y el infinito no es un número, para empezar. Así que si al final, digamos, vamos a decir, les queda que el límite, supongamos, de 1 entre x, cuando x tiende a 4, les queda infinito. Esto, aparte de que está mal, para empezar, vamos a empezar con esa parte. Si dices que existe el límite, pues ya automáticamente estás el doble de mal, porque no puede existir el límite, porque nos dice aquí que tiene que ser un número real, y el infinito no es ni siquiera un número. ¿Ok? Hasta aquí. Ah, ya. Gracias, profe. Sí, está bien. Los demás muchachos que tengan dudas, por favor, que me digan. ¿Ninguna? Me avisen cuando terminen de copiar toda esa cosa que acabo de pintarajear y todo eso que está ahí en pizarra, por favor. Pues por mi parte ya copié, pero no sé los demás. Ok, alguien más que haga falta, que ya me lo termine, que me A mí diga. me falta poco, profe. Ok, correcto. ¿Se imaginan que hubiera estado en clases presenciales y tenga que escribir toda esa cosa que está ahí? Qué flojera. Ay. Me avisan apenas terminen para que pueda, pues, seguir explicando lo que sigue, lo demás que está un poquito más raro. Ya está, gracias, maestro. Ok, ¿alguien más que haga falta? Me dice, por favor. ¿Puedo borrar? Yo sigo copiando, profe. Ok, me avisas, por favor. Me dicen, por favor, muchachos, ¿cómo van? Para que podamos ir avanzando. ¿Puedo pasar a lo siguiente, muchachos? Ya, profe. Perfecto, vamos a pasar entonces a lo siguiente. Bien, vamos a ver qué significa toda esta cosa que está acá. Esta definición formal de límite, ¿no? Que estamos viendo. Bien, cuando yo tengo una función cualquiera, no estoy hablando de una en específico. Si la quieren centrar a una función en específico, pues tendríamos que, pues, hacer una imagen específica de una función, ver qué es cómo queda. Y pues no es el caso. El caso es como para que entendamos que es para cualquier función. Bien, acá tenemos el eje de las X, creo que queda claro. Aquí tenemos el eje de las Y. Esta función, esta línea que está acá es la función f de x. Vamos a nombrarla así. ¿Y por qué la vamos a nombrar así? Solo porque es lo que necesitamos en este momento, ¿no? Ahora, notemos lo siguiente. Viene una parte un poco complicada si no estamos acostumbrados a los valores absolutos. Bien, yo voy a agarrar esta parte del valor absoluto. X menos C menor a delta. Se dice que lo que viene siendo un valor absoluto se puede romper. ¿A qué me refiero con esto, muchachos? Que puedo hacer una desigualdad con un valor absoluto.
Esto es equivalente a escribir esto. Menos delta es menor a x menos c y esto es menor a delta. El por qué se puede hacer esto es prácticamente por una propiedad de los valores absolutos. ¿Okay? Tú cuando tienes el valor absoluto de x menor a, puedes romper el valor absoluto y cambiarlo como menos a, menor a x, menor a. ¿Okay? Te está diciendo que cuando tienes un valor absoluto tienes un intervalo prácticamente. Es lo que vemos que se está haciendo en esta parte, muchachos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? ¿Lo podría volver a explicar, profe, por favor? Ok, lo primero que hice fue solamente tomar esta primera parte. Si me preguntan, ¿por qué no toma también al 0? Porque el 0 en cierto punto solo nos está diciendo que no puede tomar valores negativos. Es por eso que solamente agarro esto para poder trabajar. Como nos dice que solamente no puedo tomar valores negativos, al momento de hacer esta parte, pues yo voy a considerar que no voy a tener ningún valor negativo, solamente para tenerlo en cuenta. Ahora, hay una propiedad, la propiedad que estoy escribiendo acá, de los valores absolutos, que me dice que si yo tengo el valor absoluto de x es menor que a, la propiedad dice que esto que está acá es equivalente a decir esto que acabo de escribir, menos a, menor que x, menor que a. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué no ocurre? Bueno, recordemos que cuando yo tengo un valor de x, este valor de x se convierte en positivo. Recordemos siempre eso. Pero si era negativo, pues se vuelve positivo. Si era positivo, se queda positivo. Es algo un poco complicado como para que tratar de decírselos, pero pues vamos a imaginarme esto. Si yo tengo el intervalo abierto de menos 3 a 3, no hay otra forma de que x pues sea en este caso o 3 positivo o 3 negativo. Es por eso que esta cosa que está acá es equivalente que esta cosa que está acá. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Y Más o menos. Bueno, voy a borrar esa parte de acá para que no sea tanto rollo. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver en lo que viene siendo en pantalla? Esto que acabo de romper, porque rompí un valor absoluto. Así se le conoce. Lo que puedo notar, muchachos, es que yo puedo ahora despejar en esta inecuación un valor. Y no cualquier valor voy a despejar. Voy a despejar el valor de C. O sea, el de X para tener C en términos del otro lado. Vean cómo voy a hacerlo. Delta más C es menor que X. Esto es menor que delta más C. Aquí puede ser que se me hayan revuelto, pero lo único que hice fue sumar C en todas las partes, como hemos hecho en inecuaciones anteriormente, para que el valor de X quede adentro solito. Hemos hecho algunas veces esto en inecuaciones, no sé si se acuerdan. Lo único que hice fue eliminar la C y dejar la X solita aquí para que pueda analizar qué es lo que se refiere esa inecuación. ¿Dudas? en dado caso que fuera positivo, pasaría restando, ¿no? Sí, pero pues ajá, no es el caso porque esto es lo inicial. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan, que me puedan decir para que analicemos? Porque vamos a analizar qué significa esa cosa que acabo de escribir. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Perfecto. Ahorita voy a mandarles lo que viene siendo el grupo de WhatsApp por si quedó dudas con la propiedad de valor absoluto, que son como que algunas propiedades que tienen que ver con el valor absoluto. La que estamos utilizando es la primera. Okay, nada más ahorita se las mando, la pueden checar después, solamente para que pues vean que no es una inventada que estoy haciendo acá, ¿no? Ahora, esto que tenemos aquí precisamente, esto último que acabamos de utilizar, nos está diciendo un montón de cosas, muchachos. Porque nos está diciendo, fíjense, yo tengo el valor C aquí. X es igual a C en este punto. ¿Ok? Hasta aquí todos de acuerdo, muchachos. Este punto es X igual a C. Este que está acá. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, muy bien. Sí. Recordemos que si yo quiero llegar a este puntito que está acá, al valor de C, ¿qué le tengo que hacer? De acá para acá, ¿qué tengo que hacer para llegar a este punto? Restarle.
¿Restarle qué? El cero, ¿no? Cero. Delta. Delta. El delta. ¿Y no es lo que tenemos acá? Si yo lo escribo bien, es como c menos delta menor a x más c más delta. Entonces, del otro lado, si yo quiero ir de este punto para este punto, lo que tengo que hacer es sumar delta, que es justamente lo que tenemos aquí, muchachos. Lo que nos está diciendo prácticamente esta cosa que está acá es que la distancia, porque esto es una distancia que existe entre estas dos cosas, está relacionada. ¿Ok? Está súper relacionada. Me dirán, maestro, entonces tienen que ser igual. Bueno, eso es otro detalle que no me quiero meter como que tan a fondo todavía, pero no es tanto que sean iguales estos dos valores que vamos a estar obteniendo, sino más que nada que estos valores que están acá, restándose o sumándose, dependen de un delta. Y este delta va a ser tan pequeño como ustedes quieran o tan grande como ustedes quieran. Cuando hacemos esto justamente que me está diciendo acá, muchachos, es cuando hacíamos la tabla. ¿Se acuerdan que si yo quiero buscar qué pasa en el punto x igual a 3 y yo ponía valores antes del 3 y después del 3? Y notábamos que siempre los que hacíamos estaban como que relacionados, ¿no? O sea, aquí yo ponía un 2, aquí ponía un menos, un 1, ¿no? Porque le aumentaba, le restaba. Si ponía algo, ¿no? ¿Se entiende esta parte? Sí. Sí, perfecto. Entonces, si nos damos cuenta es lo que teníamos que estar haciendo y es lo que está dándonos como resultado los valorcitos que estábamos checando en lo que era X, y ahora para Y es esta parte que está acá, que realmente es la misma cosa que aquí vamos a estar rompiendo. Nos va a quedar como que el valor absoluto de f de x menos L es menor a epsilon. Rompo esto, nos queda que menos epsilon es menor a f de x menos L menor a epsilon. Despejo f de x y nos queda que L menos epsilon es menor que f de x, y esto es menor que epsilon, digo L menos L más epsilon. Esto que acabo de escribirles realmente es esto que está acá. Este es el punto L. ¿Ok? Y entonces lo que tengo que estar restando es esta partecita, ¿no? Si a L le resto epsilon, tengo esto. Si a L le sumo epsilon, tengo esta parte. Es por eso que ven que están íntimamente relacionados. Si yo esta cosa que está acá quisiera buscar su valor correspondiente en el eje de las Y, es esta cosa que está acá. Si yo a esto le quisiera buscar su valor correspondiente en el eje de las Y, es el otro que está por acá. Suena medio raro, medio tonto, pero lo que está diciéndome prácticamente esta definición es que para cualquier valor que yo le dé acercándome al punto C, voy a obtener un valor cercano al punto L, que es el que está aquí. Siempre. Eso garantiza la existencia del límite, que no importa si yo lo hago por la izquierda o por la derecha, que hemos estado haciendo y hemos estado viendo, si yo ese punto lo tengo muy cercano en las X a C, voy a tener entonces una respuesta muy cercana en Y al valor de L. ¿Se entendió esta parte, muchachos? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Me dicen, por favor. Es conceptual esta parte. Sí, puede volver a repetir, profe, por favor. Ok, en resumen, esta última partecita que estaba mencionando es que cuando yo esté teniendo lo que viene siendo un valor, el que yo quiera, pero que esté cercano a C, con respecto a X, vamos a escribirlo acá, cuando elijo, ¿okay?, lo que viene siendo un X igual, o más que nada, un X cercano a C, porque no es lo que viene siendo C, un X cercano a C, obtengo un valor de Y cercano a L. Si yo elijo, por ejemplo, este valor de acá,
Vamos a ver qué le corresponde a la gráfica. Pam, 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 vamos a estar como que tratando de trazándolo para arriba. A la gráfica le pegó acá. Y ahora veamos con respecto a L donde le toca. Con respecto a Y, discúlpenme. Pues nos quedaría a esta altura. Notamos que está cerca de L. Estuvo cerca de C, se acercó a L. Si yo agarro un valor lejano, como por acá, vamos a ver con la gráfica, pam, trazamos para arriba, le pegó, trazamos para esta parte, el valor de Y, vemos que el valor de Y también está alejado porque el valor de que escogimos de X está alejado de C. ¿Se está entendiendo esta parte? ¿Ya Sí. se está entendiendo? Perfecto. Lo que quiero aclarar, la distancia que yo haya agarrado aquí no es la misma que se agarra aquí. Es lo que tengo que tener en cuenta. No es la misma. Porque eso depende de la función. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Ninguna? No se preocupen que en lo que viene siendo en la talacha es aún más fácil que, pues, así como está aquí, ¿no? Al momento de hacer los ejercicios es más fácil. ¿Cómo se llamaba lo que estamos viendo, maestro? ¿Límites? Ok, gracias. ¿De nada? Maestro, ¿verdad que subieron un video referente al tema en su canal, verdad? De límites tiene... Hace un año que lo subí, pero sí, ajá, hay un video en el canal sobre esto. Igual es introductorio a límites. Okay, vamos ahora a entender ahorita cómo funcionan los ejercicios que vamos a estar viendo, ¿no? Bien, aquí era lo que desmenucé, ¿no? En lo que viene siendo el menos delta más C, era la partecita esa. Por el otro lado, la de f de x menos L, lo que desmenucé, ¿no? Que son iguales, son equivalencias. Y ahora veamos cómo funciona esto en un ejercicio. Dice, se tiene el límite de 2x menos 5 cuando x tiende a 3 igual a 1. Encontrar delta, o sea, nos pide buscar un valor de delta de tal manera que se cumpla que este límite existe. Es lo que me dice prácticamente este ejercicio. Este límite va a existir si yo encuentro un delta que cumpla esta característica que está acá. Hasta aquí, ¿se entiende lo que se quiere buscar o no se entiende? ¿Me dicen, muchachos? Creo que sí. No entendí qué buscar. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a buscar. El caso es entender qué vamos a buscar. ¿Qué se va a buscar? Delta. Recordemos que la fórmula, o más que nada la definición es para todo épsilon mayor a 0, existe un delta. ¿Ok? Me están dando el épsilon. Ahora necesito buscar el delta para que se cumpla la definición. Es lo que me pide acá. Para todo épsilon mayor a 0 existe un delta mayor a 0. Entonces yo tengo que buscar el valor de delta. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Es la pregunta principal, utilizando la definición epsilon delta de lo que viene siendo el límite. La definición epsilon delta, lo que viene siendo, es la que teníamos hace ratito. Pero tenemos que entender, si nos damos cuenta en el ejercicio, como nos lo están planteando, nos están dando el valor de epsilon. Y ustedes miran, ¿por qué dice que es el valor de epsilon? Bueno, vamos a analizar lo que nos dan. Esto que está acá, muchachos, es f de x. Según la definición, ¿sí o no? Sí. Esto que está acá, ¿quién es según la definición? L. L. ¿Y este que está acá? C. C. Ahora analicemos lo que nos están dando como hipótesis, que es esta cosa de acá. Bueno, esto es f de x, como acabamos de darnos cuenta. Esto que está acá es L, solamente que está en signo negativo. Y esto que está acá, pues todavía no lo sé. Pero si me fijo, esto que acabo de escribir de este modo, muchachos, es nada más y nada menos que f de x menos L, valor absoluto. Entonces, esto está representando épsilon. ¿Se fijaron o no se fijaron?
Lo que hice solamente fue acomodar los elementos que me están dando. Me dicen... ¿Puede volver a repetirlo, por favor? Claro, voy a borrar todo lo que está acá y vamos a analizar. La definición formal, primero que nada, es esta que está acá. Tenemos límite de f de x igual a L cuando x tiende a 0, y esta es la definición epsilon delta. Notemos que lo que está acá es f de x, lo que está después del símbolo de igual es L, y lo que está acá abajo es C, como nos estaba comentando la compañera Julieta. Lo que yo quiero es agarrarme todos los elementos que me dieron y tratar de escribir esto y de escribir esto que está acá, en la definición epsilon delta. Entonces tenemos el ejercicio aquí. Ya sé que esta cosa es f de x, esta cosa es L y esta cosa es C. En esto que me están dando como hipótesis, entonces yo ya sé que esto es f de x. ¿Por qué es f de x? Porque es esta misma cosa que está acá, 2x menos 5. Yo ya sé que esto es L. ¿Por qué es L? Porque es la misma cosa que está acá. Lo único que no sé qué es esto. Pero si yo escribo esto tal cual, sustituyendo lo que digo que vale f de x, esto vale L, pues esto es la definición epsilon delta, entonces esto sería de fuerzas epsilon, según lo que vimos acá. ¿Se entendió esta parte, muchachos? Sí. Perfecto. Es lo primerito que teníamos que hacer, identificar los elementos que me están dando. Ahora, sustituimos todos esos elementos que ya habíamos visto en esta definición, que es la definición formal para todo epsilon mayor a 0, epsilon delta mayor a 0, tal que toda esa tontería y chorrada que está ahí. Sustituimos lo que vale f de x, sustituimos lo que vale c, sustituimos lo que vale L y lo que vale epsilon. Para empezar, aquí menciono obviamente qué es lo que vale f de x, cuánto vale L, y ahora pues sustituimos, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Lo que hice fue agarrarme esta cosa que está acá adentro y simplificarlo. Es momento de decirme si hay dudas, muchachos. ¿Lo puedo volver a repetir? Claro, vamos a borrar esta última parte y veamos qué es lo que quiero hacer. Tenemos esto que está aquí, que era lo que tenía escrito de negro. Vamos a escribirlo todo prácticamente para todo epsilon mayor a 0. Existe un delta mayor a 0, tal que, voy a escribirlo con una coma, si 0 es menor que valor absoluto que x menos c. Yo ya había dicho que c es 3. X menos 3 es menor que delta, entonces f de x es 2x menos 5 menos L, que vale 1, es menor que epsilon, que vale 0.01. ¿Hasta aquí alguna duda? Ah, ya solo sustituyó los valores. Sí. Ahora lo que voy a hacer es, vamos a simplificar un poquito esto que está dentro de este valor absoluto. Entonces nos va a quedar como 2x menos 5 menos 1 menor a 0.01. ¿Se entendió lo que hice? Solo rompí el paréntesis. Y ahora vamos a restar esto que está acá. Nos quedaría como 2x menos 6 menor a 0.01. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Perfecto. ¿Los demás dudas? No. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que se quiere hacer, muchachos, para poder siempre resolver estos ejercicios de límite? Que esto es solamente el intro. Lo que queremos hacer es tratar de convertir esta cosa que acabo de escribir a esta cosa que voy a poner en rojo. ¿Ok? Tenemos que tratar de alguna manera de escribirlo muy similar. Lo único que va a variar es que aquí nos vamos a quedar con delta y aquí nos va a quedar un número. Pero nos tiene que quedar de a fuerzas un número. ¿Se entiende esto, muchachos? Yo quiero ver la manera de que esto que está encerrado en negro llegue a ser muy, pero muy similar
a lo que está acá encerrado en rojo. ¿A qué me refiero? Porque muy similar. Lo único que va a estar diferente va a ser delta. En lugar de que aparezca delta acá, va a aparecer un número. ¿Se entiende esta parte? ¿Qué es lo que quiero hacer? Sí. Sí, perfecto. Bien. Como ya entendimos qué es lo que quiero hacer, voy a agarrarme esta cosa que está acá y vamos a iniciarla, ¿no? Voy a escribirlo todo. 2x menos 6 menor a 0.01. Vamos a ver la manera de que esta cosa llegue a ser muy similar a esta parte. Si nos fijamos, muchachos, todo lo que está acá es múltiplo de 2, ¿sí o no? Sí, profe. Sí. Puedo factorizar el 2 y nos va a quedar como 2 por x menos 3 menor a 0.01. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Bueno, perfecto. Ahora vamos a utilizar una propiedad de valor absoluto. Aquí sí vamos a utilizar muchas propiedades, que nos dice que el valor absoluto de A por B es lo mismo que el valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Quiere decir que si yo tengo dos cosas que se están multiplicando dentro de un valor absoluto, es igual a separar esas dos cosas que se están multiplicando, pero dejar cada una en un valor absoluto. En pocas palabras, yo puedo hacer esto, el valor absoluto de 2 por el valor absoluto de x menos 3, menor a 0.01. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Me dicen? ¿Me dicen, muchachos? Maestro, ¿puede volver a explicarlo? La partecita de cómo lo vimos. Cada partecita. Hasta esta parte, desde acá. Sí, Sí, muy bien. Lo de la factorización creo que queda claro, no solo factorizamos el 2 para que nos quede muy similar, si nos damos cuenta es el x menos 3, aquí está el x menos 3. Ahora, hay una propiedad, como digo, por ejemplo, si tú tienes 2 por 3 dentro de un valor absoluto, es lo mismo que el valor absoluto de 2 por el valor absoluto de 3. Si nos damos cuenta es la misma cosa. Es lo que estoy tratando de hacer acá. Yo tengo 2 multiplicado por x menos 3. Según esta propiedad, puedo sacar los números y dejarlos cada uno dentro del valor absoluto. Por eso nos queda valor absoluto de 2 multiplicado por el valor absoluto de x menos 3. ¿Hasta aquí alguna duda? Me dicen. Creo que no, profe. Perfecto. Ahora, teniendo en cuenta esto que acabo de hacer, notamos que tengo acá el valor absoluto de 2. ¿Y cuánto es el valor absoluto de un número positivo, muchachos? O en general, ¿cuánto es el valor absoluto de un número? El Siempre mismo va- con positivo. el mismo. En este caso va a ser positivo. Entonces yo puedo quitar ese valor absoluto y dejar solamente al número 2. Donde no lo puedo quitar es aquí, porque todavía no sé qué es lo que ocurre. Y si nos fijamos, ya está muy similar a esta cosa que quería. ¿Qué es lo único que está ya estorbando? El 2 ¿Qué está haciendo el 2? está multiplicando ¿Cómo al pasaría al otro lado? dividiendo. Entonces nos quedaría como x menos 3 menor a 0.01 entre 2. Y ya terminamos. Porque podemos decir ahora, porque esto está muy igual que esto, que por lo tanto, delta es igual a 0.01 entre 2. Y ya busqué un delta, que es lo que yo quería. Encontrar un delta. Y se acabó, muchachos. Está difícil, está potente. Como que requiere mucho análisis. Mucho, de hecho sí. Está potente, está potente.
Está potente, de hecho. ¿Alguna duda que quede, muchachos? Ya con eso terminamos. Así como me dio un golpe de calor, me dio un golpe de información ahorita. Es posible, y de hecho es que no le expliqué como debería ser, con todo lo que debería tener, ¿no? Le omití cositas nada más para que se medio entienda más. ¿Me dicen cuando terminen de copiar, por favor? Y la banda norteña de los carros del año, las mejores plebes que tengo a mi lado. Avisen cuando terminen de copiar, por favor. Yo ya, profe. Perfecto. Ay, profe, ya estoy. ¿Me avisan, por favor, si ya terminaron? Quiero suponer que sí, muchachos. Yo ya, profe. Perfecto, gracias. Y bueno, todo esto que escribí aquí es algo muy similar a lo que tengo pues escrito aquí en la computadora, ¿no? Que prácticamente me doy cuenta que simplifiqué, luego factoricé el número 2, me omití unos pasitos aquí nada más para que no sea tanto tecleada, y luego me fijo que esa cosa que está ya se parece a lo que está arriba, bastante de hecho, paso dividiendo el 2 y ya está, ya tenemos el valor, en este caso de delta, que es 0.01, que es realmente 0.005. ¿Qué significa esta cosa que acabamos de buscar? Bien, esta es la gráfica de f de x. Esta cosa que está acá. Esta cosa que está acá, este valor, esta primera línea que quizás no se ve, es delta menos c. O mejor dicho, c menos delta, es un c menos delta. Y el otro es c más delta. C menos delta, y este de acá es lo que viene siendo delta más c. Estas dos líneas. Vemos que está el punto y acá aparece epsilon más L y aquí aparece lo que viene siendo lo que es epsilon menos L. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? L menos epsilon, es al revés igual esta cosa. Siempre los confundo. L menos epsilon. ¿Dudas, muchachos? Creo que no. Bien, voy a borrar. Sé que esto puede ser demasiado choqueante para muchos. Sí, comprendo que pueda ser difícil, ¿no? Esta primera parte, y créanme que le tuve que bajar a la intensidad de esta parte para que pues puedan la mayoría entender todo este rollo, ¿no? Porque sí sé que para algunos es complicado. Hace un año que di la materia a los que eran de matemáticas, pues sí le di más fuerte porque pues ellos estuvieron en presenciales, tuvieron más clases conmigo y yo les di todas las optativas, así que pues ya sabía cómo tratarlos, ¿no? En este caso, pues como yo no les di optativas, pues sí tengo que ir bajándole un poquito al nivel y tratando de explicarlo poco a poco. ¿Ok? Bueno,
Si no hay nada que decir, muchachos, nos vemos con esto hasta lo que viene siendo la siguiente clase. Va a ser muy buena esta hada nueva, ¿no? Que vamos a tener esta primera semana. Nos vemos. Profe, bonito día. Otro día, nos vemos. Nos Hasta vemos. luego, maestro. Adiós, profe. En la tarde va a estar listo el video, nos vemos. Adiós, profe. Bueno.